el último tema que decíamos del bloque de régimen local, que es el del patrimonio. Vamos a ver aquí los bienes de las entidades locales, las clases, vamos a ver cómo se regula. Es un tema que vamos a ver entre esta clase y la que viene. Lo vamos a hacer sencillo, porque esto se puede complicar mucho. Y, por tanto, vamos a estar en los esquemas básicos, porque tampoco quiero que nos perdamos. Es decir, este es un tema en el temario. Cuando hablamos de los exámenes, las preguntas sobre patrimonio, de todos los exámenes que he ido trabajando y que he ido poniendo, pues son las que son. Tampoco es un tema que digas, hay que tener los conceptos claros y eso es lo que vamos a trabajar. Lo demás, bueno, ya podemos ir desarrollando. En primer lugar, vamos a ir a la referencia constitucional. La referencia en cuanto a la regulación del patrimonio lo tenemos en el artículo 132 de la Constitución y habla de una ley. Por tanto, esa ley no es una ley orgánica porque no hace referencia a ley orgánica, regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los bienes comunales. Establece aquí unos principios, ¿vale? La inalienabilidad, la imprescriptibilidad, la inembargabilidad, así como la, desafectación o afectación, luego lo veremos. En este caso, tenemos que también este artículo tenerlo conectado con el 149.1.18, cuando habla del régimen de la que será el Estado el que tenga competencia exclusiva para fijar las bases del régimen jurídico. Ahí incluiríamos el régimen del patrimonio, incluso habla de las concesiones, ¿no? Lo tenemos en el 149.1.18. ¿Y esto por qué? Bueno, porque al igual que hemos visto en materia de personal o hemos visto en materia de administración local, de funcionamiento, en el tema del patrimonio pues tenemos legislación, digamos, básica, ¿no? Y luego legislación de desarrollo. Y aquí ya, como ya nos escuchamos de muchos sitios, pues hay que tener un poco claro siempre el esquema. Y luego, pues sí, porque no se puede establecer un marco para todos. Cada comunidad autónoma tiene su cosilla y, en principio, la normativa o el régimen jurídico que tenemos que tener claro es, en este caso, sería, primero, la ley de patrimonio de las administraciones públicas, ¿vale? Se aplica a las entidades locales en cuanto a que su legislación, lo que sea básica, ¿vale? Fijaros el artículo 2.2, que serán de aplicación a las comunidades autónomas y la administración local. En este caso, los artículos que sean en la final segunda, que son los artículos que os pongo aquí y que son, digamos, los básicos. No hace falta aprendérselo. Es decir, lo que quiero es que las preguntas van a ser de conceptos cuando quieran en los test y es alguna cosa muy específica, aunque os presentéis algo muy específico. Pero aquí lo que quiero es simplemente que tengamos claro, cuando vayamos nombrando, os iré poniendo el artículo si es básico o no, ¿vale? Pero básicamente lo que queremos aquí es entender cómo funciona esto del patrimonio y cómo lo vamos a regular y aplicar. En este caso tenemos, la normativa estatal es esta. Hay un reglamento, que ni los voy a citar, que es de 2009. ¿Vale? Es decir, este reglamento lo aplicaremos también o lo aplicaríamos en la normativa que sería de básica, ¿vale? Y luego nos encontramos, claro, lo que es básico y lo que no es básico. Y aquí entramos con todo el juego normativo. Por eso, y otra cosa que quiero deciros, vamos a ver en este tema, porque tampoco quiero hacerlo muy extenso. Lo que vamos a ver es, digamos, el régimen general, porque luego tenemos el régimen especial. Es decir, esto vamos a ver el patrimonio considerado como lo que son dominio público, luego los bienes patrimoniales, los bienes comunales, las peculiaridades en el ámbito local y luego ya está todo el inmenso que es los patrimonios especiales. Es decir, hablaríamos del dominio público marítimo terrestre, ley de costas, ley de agua, ley de minas, etcétera, que tiene pues toda su regulación. Eso en el ámbito que nos movemos de auxiliares administrativos que considero que hayamos que profundizar, aunque luego nos apoyemos en alguna cosilla que veamos ahí para explicar el tema, pero no es la cuestión. Por tanto, ¿qué vamos a aplicar? Tenemos, como ya os decía, la ley del patrimonio de las administraciones públicas que se aplica a la entidad local, artículo 2.2, en los caracteres que son básicos, y luego además en el ámbito local pues tenemos, como ya os decía, pues la ley de bases de régimen local. Ahí, como es legislación básica, artículos 79 a 83, que complementarán lo que hemos dicho de la ley de patrimonio de las administraciones públicas. Luego tenemos el texto refundido de régimen local, el 781/86.
Aquí lo tenéis en este caso, en el título sexto, que sería el del patrimonio, artículo 74-87, y aquí en definitiva dice, es básico si lo que dice está de acuerdo con la legislación básica, que en un principio ya tenemos claro que es la ley de patrimonio, en los artículos que dice que son básicos, y la ley de bases de régimen local, en estos. Y luego ya nos encontramos con un elemento de cierre, que este es el reglamento de bienes, el Real Decreto del 1372/86. Este reglamento nos pasa como con el ROF, cuando lo explicábamos antes. Quiere decir, que lo vamos a aplicar como un reglamento de cierre en el ámbito local. Es decir, que es supletorio hasta de lo supletorio. Ahora veremos. Por ejemplo, hay normativa de todo, ¿no? Pero lo que quiero deciros es que si este reglamento tenemos normativa autonómica de bienes de ámbito local, se va desplazando como supletorio de eso y nos va a servir de cierre. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar? Pues nos vamos a encontrar con que tenemos la ley de patrimonio de las administraciones públicas, en los artículos que son básicos, la ley de bases de régimen local, el título sexto de la ley del texto refugio de régimen local si coincide con lo anterior. Luego ya aplicaremos la normativa autonómica de régimen local, de patrimonio. ¿Vale? Y en este caso, ya si esto queda así, que queda alguna laguna, volveríamos a la ley de patrimonio de administraciones públicas en los artículos que no son básicos y ya por último al Real Decreto, el 1372, el reglamento de bienes de las entidades locales. Entonces, claro, dependerá de cada uno, de la comunidad autónoma donde coja y oposite, para establecerse, al menos ese esquemilla tenéis que hacerlo. Fijaros un poco en lo que tenemos aquí. Aquí tenemos en la Comunidad Valenciana. Pues en la Comunidad Valenciana tenemos la Ley 8/2010 de régimen local de la Comunidad Valenciana, que el título 10º habla de los bienes. Por tanto, aplicaríamos en desarrollo de la Ley de Bases y el texto de vida, en cuanto que no coincida con esto, aplicaríamos este título 10º. Luego, además, tenemos una ley de patrimonio de la Generalitat, de la Generalidad Valenciana, que es la 14/2003. Aquí tampoco es que esta se aplica a la Generalitat. La única referencia que hace a la entidad, a la administración local, es que en la Comunidad Valenciana, en la adicional 11, habla de la mutación de manial, que es un tema que bueno, tampoco es que estén a quitar el sueño. Simplemente lo que plantea la mutación de manial es la regulación de qué ocurre cuando tenemos un bien de dominio público, por ejemplo, autonómico, y se lo cede a una entidad local. ¿Sigue siendo de dominio público? Sí, pero pasa a ser de dominio público, digamos, autonómico a dominio público local. Bueno, pues esto es lo que regula la adicional 11. Como solamente en los que estáis en la Comunidad Valenciana solamente se refiere a esto, pues bueno, pues que lo tengamos ahí, que le pegamos una leída y ya está. Lo tenéis en las notas de la ficha, ¿vale? Luego, en la Comunidad Catalana, el Real Decreto Legislativo el 2/2003, pues en el título 19, regula, pues básicamente lo que regula el de la Comunidad Valenciana. O sea, que es que tampoco, o sea, mucha regulación, pero bueno, esto es lo que hay. Tampoco van a inventar la mermelada de fresa, ¿vale? Y luego, además, tenemos, fijaros aquí, que en este caso sí lo tenemos, hay un decreto. Este decreto del 88, que es el reglamento del patrimonio de las entidades locales, que claro, desplaza al reglamento de bienes. Pero nosotros en la Comunidad Valenciana no tenemos un reglamento, ¿vale? Tendríamos esto. Y luego, por ejemplo, pues he visto que en la comunidad de La Rioja, que tenemos también gente de La Rioja que nos sigue, bueno, pues en el título 8º de la Ley de Régimen de Administración Local de La Rioja habla de los bienes. Entonces, en lo no regulado por esto aplicaremos pues el reglamento de bienes o aplicaremos la normativa de patrimonio de las administraciones públicas, ¿no? La que es, digamos, que no es básica. ¿Vale? Bien. Dicho esto, y espero no haberos liado mucho, haceros el esquema mental de vuestra comunidad y no tiene más, pues vamos a ver lo que constituye el patrimonio de las entidades locales. Y en este caso, pues empezaremos hablando de el que es, digamos, básico, porque se aplica y por tanto es así, que es el artículo 3. Ahí, ¿hasta aquí tenéis alguna duda o algo? ¿Todo correcto por ahí? Vale. Y Maite y Rosa, no me decís nada, pues entiendo que bien. Pues nada, seguimos.
Cuando hablamos de lo que es el patrimonio de las entidades locales o cómo está formado, bueno, pues el artículo 3º de la ley, que ya os digo ahí, veis, es básico, dice que está formado por el conjunto de bienes y derechos, cualquiera que sea su naturaleza y cualquiera sea el título. Es decir, establece una concepción global, es decir, todo. Y aquí engloba, claro, bienes de dominio público y bienes que no son de dominio público, por ejemplo, los patrimoniales. Nos interesa porque dice además o excluye en los que tienen carácter, los recursos que tienen carácter financiero. O sea, no forma parte del patrimonio en el sentido que estamos aquí estudiando, el dinero, los valores, pues, las acciones, ¿no? Los créditos y demás recursos de carácter financiero. Por ejemplo, cuando hablamos de los créditos, me ha costado un poco así, pero por ejemplo si tú dejas dinero a un empleado público, un anticipo de nómina, pues tienes un crédito frente a él. Bueno, pues eso es un activo financiero, pero no es patrimonio. Y cuando hablamos de bienes y derechos, por ejemplo, podemos entender el derecho de superficie que tenga el ayuntamiento respecto de una finca. ¿Vale? Bueno, quiero decir, a veces la propiedad o los derechos que se ejercen pues son derechos hipotecarios y que, bueno, pues estos derechos, ese derecho de superficie sí estaría dentro de la esfera del patrimonio, pero claro, los créditos que tiene frente a un tercero, como podría ser pues, un anticipo de nómina, esto no, ¿vale? Lo digo para que nos hagamos una idea. Decide ya desde aquí que, en definitiva, los recursos de la tesorería no serían lo que entendemos por patrimonio. En el ámbito local, llevado aquí, pues tenéis el artículo 79 de la Ley de Bases de Régimen Local, que coincide con el primero del Reglamento de Bienes, donde dice pues, que el patrimonio está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que les pertenezcan. Y la otra vez que lo explicamos, dice, bueno, ¿y acciones qué significa? Acciones serían pues las acciones que te correspondan para adquirir un bien, de hecho, de tanteo, no sé, es que me ha costado porque yo no lo he encontrado, pero desde luego acciones no se refiere a las acciones del Santander, ¿vale? Sino acciones que tienes respecto al tema de acción de recuperación o de algo de los bienes. No he encontrado tampoco nadie en la doctrina que me diga claro que esto. Lo que sí sabemos es que esas acciones que dice ahí no son valores en bolsa porque están excluidos. Y ahora vamos a ver cómo se clasifican los bienes y derechos. Bueno, pues esto tampoco los tenéis en el artículo 79.2 y 3 de la Ley de Bases de Régimen Local. A ver, recordad que esto, es decir, estamos preparando posiciones ámbito municipal y por lo tanto intentaremos llevarlo todo siempre al ámbito local. ¿Vale? Es decir, que esto en la ley de patrimonio de las unidades públicas tiene su cosa, pero que en este caso sería supletorio. Coincide con el 2.1 al 3 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales y, bueno, pues en primer lugar hablamos de los bienes son de dominio público o son patrimoniales, ahora iremos a ver qué significa esto, y luego también son bienes de dominio público los destinados a un uso o servicio y público que tienen consideración de comunales. Ya veremos que los bienes de dominio público pues pueden ser, digamos, de tres tipos, que son uso público, servicio público o comunales. Simplemente, luego veremos un poco, los bienes comunales es la herencia de la propiedad germánica. Y la propiedad romana se basa en la propiedad por partes, por cuotas. Y eso cuando tenemos, por ejemplo, pues una comunidad de vecinos, pues tienes una centésima parte, ¿no? De tal, del 100% del aprovechamiento. Pero, sin embargo, los bienes comunales vienen del ámbito de lo que veíamos del derecho germano, de los visigodos. Es decir, aquí hemos tenido los romanos, pero luego vinieron los visigodos y nos trajeron cosas. Bueno, pues esto es una digamos, arqueología jurídica de la época de los visigodos. Y entonces lo que viene a decir es que la explotación del bien es de todos, todos lo usan. Se usan en mano, se llama la propiedad en mano común. ¿Vale? Pues bueno, pues estos son los que tenemos y por eso ya veréis que lo enlazamos cuando veíamos al principio en el tema 2, cuando hablamos de las fuentes del derecho, que veíamos que la costumbre, bueno, la costumbre la podemos usar como fuente aquí cuando la cita la ley y de hecho veremos que tanto en el reglamento de bienes como en la ley habla de la explotación de acuerdo con los usos y costumbres. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, pues es una cosa que es un poco curiosa porque se encuentra pocas veces.
Por tanto, tenemos el uso público, tenemos el servicio público y luego tenemos los bienes comunales. Luego hay otra cosa que sí tenemos que ver y es, claro, dice, ¿todas las entidades locales tienen los mismos bienes? Aquí solo quiero deciros, lo digo por los test. Acordaros que estamos preparando exámenes test, también casos prácticos, pero los exámenes test. Los bienes comunales no pueden pertenecer a una provincia, a una diputación provincial, a una provincia. Es decir, lo tenemos en el artículo 2 del Reglamento de Bienes, donde dice, bueno, son comunales aquellos bienes que aprovechan y corresponde al común de los vecinos. Y estos bienes comunales solo podrán pertenecer a los municipios y a las entidades locales menores. Por tanto, las diputaciones, que sería la pregunta trampa de test, una diputación provincial no puede tener bienes comunales, no se recoge, ¿vale? Entonces, bueno, tengamos esto claro. Vamos a ver ahora, por tanto, con más detenimiento. ¿Hasta aquí tenéis alguna cuestión, alguna duda? Vale, pues seguimos. No estéis preguntones hoy. Bien, vamos a ver los bienes de dominio público. ¿Vale? En este caso, primero lo que tenemos es un concepto, pues bueno, doctrinal. Es decir, bueno, pues en este caso, aquí el profesor Garrido Falla pues definía el dominio público como el derecho de propiedad que los entes locales tienen sobre determinados bienes en cuanto que sometidos a un régimen exorbitante de derecho civil respecto al uso, a la utilización y protección y al estar afectados al uso en el servicio público. Cuando mirábamos al principio de la preparación, en los temas primeros, mirábamos el concepto de derecho administrativo y mirábamos en la relación jurídico-administrativa y decíamos que en la relación jurídico-administrativa pues, no existe una posición de igualdad porque el interés individual o particular se contraponía al interés colectivo y si entendemos esto pues también entendíamos que el uso o la defensa del interés general nos lleva a el potestades o facultades exorbitantes del derecho común. ¿Qué significa? Pues que en esa relación no había una posición de igualdad. Y por tanto, ¿qué ocurre? Pues que lo mismo que se trasladaba esto, veíamos ejemplos de autotutelas, pues decíamos, mira, el acto administrativo, ¿no? Es decir, que el acto administrativo pues se presupone que es válido y tiene efectos desde que se adopte sin que, por ejemplo, requiera auxilio judicial, que lo puedes pensar después. Yo he dicho el acto administrativo, se presupone que es válido y si usted no está de acuerdo, pues bueno, recúrralo. Pero el acto va haciendo camino. Y luego la ejecutoriedad, ¿no? Que decíamos, claro, es que la ejecutoriedad significa que yo puedo ejecutar sin título judicial un acto administrativo. La expropiación forzosa y todas estas prerrogativas. Todo esto también se traslada al ámbito que estamos viendo. Es decir, si tenemos un bien que está destinado para un uso o un servicio público, el uso que hace la administración respecto de ese bien como el destino a ese interés general le otorga una serie de condiciones de seguridad que son exorbitantes. Es decir, que no son las que tendría un propietario de bienes en el ámbito del derecho civil, del ámbito civil. ¿Vale? Entonces, esto tenemos que entenderlo y nos sirve para entender. Si entendemos esto, entendemos el derecho administrativo, cómo opera y cómo se va haciendo y vemos esa actuación de la administración. Luego, en este caso, decía, bueno, pues este autor, Colom Piazuelo, decía que bueno, hay tres elementos que definen en el derecho el dominio público. Un elemento subjetivo. Primero, claro, es decir, que el titular tiene que ser un ente público, sino una administración. Si no, claro, no existe esta cuestión. En segundo lugar, un elemento objetivo, es decir, el bien, que puede ser porciones de suelo, que edificios, bienes muebles, incluso propiedades posincorporales o inmateriales. Puede ser, ¿vale? Y luego tendríamos aquí un elemento finalista, es decir, la finalidad pública de los bienes, que en el ámbito de las administraciones locales, pues estaríamos hablando de un uso público o un servicio público. Y luego aquí también establecía un elemento, que este es un más, llamativo, pues es que es conclusión de todo aquello, que es la sujeción del bien a un régimen jurídico exorbitante, ¿no? Estas serían un poco las, digamos, características que tenemos respecto de los bienes de dominio público.
Es decir, entender que como el bien está destinado a cumplir un fin y ese fin es un fin de interés público, pues ya acordaros del 103 de la Constitución, sirve con objetividad de los intereses generales, la protección o el uso de ese bien conlleva a que, bueno, pues yo pueda imponer su uso, imponer limitaciones al resto de los particulares. Vamos ahora, visto el concepto doctrinal, vamos a ver el concepto jurídico. Es decir, ¿qué dice la normativa? Pues bueno, primero, artículo 5.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, es decir, son bienes por los que siendo titularidad pública, pues son afectados al uso general o al servicio público, así como los que la ley otorgue pues el carácter de demaniales. Claro, esto es básicamente lo que hemos visto antes, pero bueno, ya puesto así en plan jurídico, ¿no? En la Ley de Bases de Régimen Local, en el 79.3, dice, pues son los bienes que están destinados en la finalidad, ¿no?, de uso o servicio público y, bueno, pues tienen consideración de comunales los que están adscritos al aprovechamiento que corresponde al común de los vecinos. Bien, pues tampoco hemos descubierto, es decir, pero bueno, ahí están citados. ¿Cuáles son las características? Entrando en ese régimen exorbitante que viene a hacerlo. Fijaros, ya lo vimos al principio del tema, cuando hablábamos del 132.1 de la Constitución, y hablaba de los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad, inembargabilidad, ¿vale?, así como el de desafectación. Lo he dicho y lo he podido decir todo bien. En el artículo 80 de la Ley de Bases de Régimen Local, habla de, en este caso, de que son inalienables, me cuesta decirlo, inembargables, imprescriptibles y que no están sujetos a tributo alguno. ¿Vale? Es decir, esto que dice el 80 de la Ley de Bases no lo dice la Constitución, pero bueno, tiene su cosa. ¿Qué significa todo esto? Bueno, pues significa que esto está... Significa, y aquí lo tenemos en los principios, bueno, lo vamos a ver aquí tranquilamente, significa primero que los bienes de dominio público no se pueden vender, son inalienables. ¿Por qué? Porque esa afección a ese uso o servicio público hace que estén, llaman res extracomercio, o sea, están fuera del comercio de los hombres. ¿Qué significa esto? Pues que si tú quieres vender un bien de dominio público, lo primero que tienes que hacer es quitarlo del servicio o del uso público al que esté. Y solo cuando hagas esto, y esto se llama la desafectación, es decir, pasaría a patrimonial y ya sí lo puedes vender. Luego, además, dice que son inembargables. Y esto significa que los bienes de dominio público no pueden ser objeto de embargo. Es decir, que si un ayuntamiento pues, no paga lo que sea, te pueden embargar, sí, pero te pueden embargar bienes patrimoniales. Lo que no te puede embargar es la casa consistorial. No puede ser, ¿vale? Imprescriptibles. Imprescriptibles significa que no están sometidos a usucapión. Si los que habéis estudiado Derecho, acordaros que una de las formas de adquisición de la propiedad es la prescripción adquisitiva, por decir que son imprescriptibles. La prescripción adquisitiva significa que tú puedes adquirir un bien por el uso, usucapio, es decir, lo puedes coger por el uso. ¿De acuerdo? Esto lo teníamos, ahora hablo de memoria, está en el Código Civil, que son, creo que eran 10 años entre presentes y 20 entre ausentes. Uso continuado, pacífico y tal de una bien, pues tú pues puedes llegar y te lo puedes quedar para ti. Bien, perfecto. ¿Qué ocurre con esto? Pues ocurre que si el bien es de dominio público, y a veces, bueno, pues ocurre que un bien de dominio público puede ser un camino, y llega el vecino y ha ocupado el camino. Y el camino, pues, no, es que llevo yo usando el camino de forma particular 30 años, da igual. Como es un bien de dominio público, es imprescriptible, no se puede adquirir, no se puede alegar la usucapión para quedarse el bien. ¿Eh? Y luego, además, pues dice, pues que no están sujetos a tributo. Sí, pues una carretera, pues ya no está sujeta. Y, bueno, pues si vemos luego cuando veamos las haciendas locales, pues ya veremos también, pues eso, que las carreteras, caminos y tal, pues no están sujetos. ¿Vale? En este caso lo pone en este artículo. Características, y nos vamos al artículo 6 de la Ley de Patrimonio, que ya hemos visto que tiene carácter de básico. Aquí interesa porque, bueno, habla de los principios con los cuales tiene que
usarse o debe manifestarse el uso que se le da a estos bienes de dominio público. Hablamos de la inalienabilidad, inembargabilidad, de imprescriptibilidad, que lo hemos visto ya lo que significaba. Habla también de adecuación y suficiencia de los bienes para el uso al que estén destinados. Es decir, pues bueno, pues fijaros que yo cuando hablamos a veces del control, ¿no?, que ejerce el control financiero, que se ejerce también sobre la cuestión, hablamos del carácter indefectible del patrimonio, es decir, que a fin de cuentas, pues bueno, los ayuntamientos, que bueno, es el caso de la administración, ¿no?, es decir, pues los ayuntamientos de organización permanecen y nosotros somos contingentes, pasamos por aquí y tal, y la obligación que tenemos los que pasamos por la administración es dejar los bienes, por eso hablamos de carácter indefectible, en perfecto uso y estado para que lo puedan seguir disfrutando las generaciones futuras. Y en este caso se trata de mantenerlo. Una parte a veces, cuando hablamos del control, viene por esta situación de verificar que esto es así. Y en este sentido, pues hablamos aquí también de que, oye, es decir, si tú tienes un bien, es decir, que está afecto a un uso de un servicio público, pues debes mantenerlo de forma que se pueda prestar ese uso o servicio público, ¿eh? Y debemos hacerlo así, claro, pues no está de más que se ponga. Aquí lo que hablamos también, pues aplicación efectiva al uso o al servicio público. Bueno, pues en este caso, lo que decíamos, ¿no?, está relacionado con el anterior. Luego, dedicación preferente del uso común frente al uso privativo. Ya veremos qué significa esto. El uso común es aquel uso que pueden ejercerlos todos sin restricciones. Acordaros de que este artículo, bueno, pues es básico, pero es más una declaración de intenciones que tenga un carácter efectivo. Pero bueno, que en principio lo que tenemos que hacer es procurar que los bienes tengan pues ese uso común y que puedan hacerlo. Y ahora pues se me ocurre cuando vemos ahí todas las terrazas estas que nos invaden, pues bueno, pues un poco lo que es la diferencia entre el uso privativo y el uso común. Pero bueno, eso ya son discusiones. Ejercicio diligente de las prerrogativas de esta ley. Acordaros que son prerrogativas exorbitantes. Es decir, el régimen de privilegios que tiene la administración respecto a esos bienes destinados a un uso o un servicio público, pues hace bueno, pues que tenga un carácter privilegiado y debe hacerse, evidentemente, como todo poder, pues en este caso, pues estableciendo esas prerrogativas, garantizando, pues además, su conservación e integridad. Es decir, que tiene que hacerse un uso adecuado al mismo para que el servicio, que a fin de cuentas es lo que se trata, tener en cuenta que los bienes de dominio público es un medio. ¿Para qué? Para dar un servicio, para que se puedan usar. Bueno, pues debe estar expedito para que se pueda seguir prestando. Luego, además, habla de, en este caso, identificación y control a través de inventarios y registros adecuados. Bien, claro, normal. Es decir, aquí tenemos en el ámbito local, tenemos bueno, pues el registro municipal del inventario de bienes, tiene que estar todo catalogado y todo puesto, pues debe hacerse. Y luego, además, también se habla de fórmulas de cooperación y colaboración entre administraciones públicas en cuanto a competencias del dominio público. Es decir, pues bueno, pues ya aquí, yo que nosotros estamos en un pueblo costero, pues ya sabéis, es decir, en la playa, por ejemplo, pues incide el dominio público marítimo terrestre, pero también está en el ámbito local, y aquí, pues todo este caso de licencias, autorizaciones y tal, pues bueno, pues todo esto se da, que surge y lo tenemos ahí. Clases. Aquí, bueno, pues lo tenemos en el 79.3, ¿vale? Y decíamos que, en este caso, pues lo que mirábamos, ¿no? Uso público o servicio público. Y aquí, pues, es un poco desarrollar lo que hemos visto antes. Vamos a ver cuáles son los bienes de uso público, ¿no? En principio, los tenemos en el artículo 3 del Reglamento de Bienes. Es decir, en cada una de las normas que vais a aplicar, a ver, que es que básicamente explicamos lo mismo. Es decir, realmente el esquema de aplicación es decir, los bienes de dominio público es igual en la normativa extremeña que en la valenciana que en la catalana. Al final te van a decir lo mismo. Cambia, es decir, dónde ponemos las leyes a la hora de tal, pero realmente viene a decir lo mismo. Y aquí lo que viene a decir es que gusta este artículo, bueno, porque establece pues, un ejemplo y habla de uso público son caminos, plazas, calles, paseos, parques, el agua de las fuentes, estanques, puentes y demás obras públicas de aprovechamiento y utilización general. Y en este caso le corresponde las facultades de conservación y de policía es de reglamentación del servicio,
que sean competencia de la entidad local. Ya veremos luego esto qué significa. Acordaros, lo vimos en el tema anterior, ¿no? Cuando veíamos, oye, cuando hacemos ordenanzas y reglamentos, de la parte reglamentaria, pues bueno, cuando intervenimos en el uso público para ver cómo se va a regular, pues la ordenanza reguladora del uso de la convivencia ciudadana, ¿vale? Luego tenemos el reglamento de parques, es decir, tenemos el parque. Vamos a regular cómo se puede acceder, cómo se puede tal, a qué hora se abre, a qué hora se cierra, qué se puede hacer en el parque. Bueno, pues todo esto requiere esa actuación que llama de policía, ¿no? De regulación que vamos a tener ahí. Y en este caso, bueno, pues hablo aquí de urbanismo que no, en principio aquí no vamos a entrar, porque nos determina la legislación urbanística y no quiero liarlos más. Luego, el 74.2 de la Ley de Base del texto refundido y el 4 del Reglamento de Bienes hablan de los bienes de servicio público. Estos, a ver, lo que digamos son bienes que la Administración los usa para dar ese servicio. Y aquí hablamos de, bueno, pues la casa consistorial, el ayuntamiento, palacios provinciales y mataderos, mercados, lonjas, hospitales, hospicios, museos, escuelas, cementerios, ¿vale? Elementos de transporte, pues yo qué sé, coche de la policía, piscinas, campos de deporte, es decir, cualquier otros bienes directamente destinados a prestar servicios públicos o administrativos, ¿vale? Estos serían los bienes de servicio público. Y en este caso están luego los bienes comunales. Los bienes comunales, ya os he dicho, que son este elemento arqueológico del derecho germano, donde dice que son de derecho público, ¿vale? Pero que su aprovechamiento le corresponde al común de los vecinos. Y en este caso, fijaros que tal es así que en el 78 del texto refundido del régimen local dice, oiga, si en 10 años los vecinos no lo explotan, perdería el carácter comunal. ¿Vale? Perdería el carácter comunal e incluso podría ocurrir que pasara a, bueno, pues a bien patrimonial, porque claro, si no tiene sentido que no se use y pasaría ahí. ¿Cómo se explotan los bienes comunales? Bueno, tenéis aquí en el texto refundido de régimen local, tenéis el artículo 75, el esquemilla, que yo me pongo siempre. Primero, se explotan en régimen de explotación colectiva comunal. Es decir, cuando tú llegas y dices, por ejemplo, pues estos que hay pueblos por ahí que, bueno, pues el monte es vecinal y entonces pueden ir todos los vecinos a coger setas, ¿vale? O a coger leña o pueden usarlo para pastos. Bueno, pues pero lo hacen de forma colectiva, no hay una restricción. Si no se puede hacer de esta forma, pues se hará de acuerdo con la costumbre, aquello que os decía, ¿no? La remisión de la costumbre. Porque, claro, como es una cosa muy antigua, pues puede ocurrir que haya pueblos que tengan pues, formas de hacerlo. O sea, ahí ya no me meto porque ya no conozco tanto. Pero que, pues, formas de hacerlo, de explotarlo, ¿no? Pues por turnos, sorteos y tal, la costumbre. ¿Que no hay costumbre? Pues una ordenanza. Ahí ya sí que habría que regularlo. Y en este caso, si tampoco hubiera ordenanza, pues se haría a lotes o a suertes. Y aquí dice en proporción directa al número de familiares a cargo o a la inversa de la situación económica. Bueno, pues es un criterio, es el que pone el 75 del texto refundido. Y si no fuera así, pues la comunidad autónoma podría autorizar su adjudicación en pública subasta mediante precio, dando, en este caso, preferencia en igualdad de condiciones a los postores que sean vecinos. Bien, pues bueno, esa es la fórmula de hacerlo. No conozco ejemplos prácticos porque ya se me escapa, pero bueno. En este caso, pues bueno, decía aquí el 75.5 que se puede exigir condiciones de arraigo o de vinculación o permanencia. Claro, pues no es lo mismo un vecino que venga el fin de semana y que esté allí tal, o que viva allí o que ejerza allí. Bueno, ahí ya entramos en la heterogeneidad de la municipalidad española. Es decir, 8.000 municipios. Esto, pues aquí nosotros, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, pues no, bueno, en la zona de interior se puede dar, pero yo aquí no lo conozco, no puedo decir más. Bien, vamos a ver ahora, ¿hasta aquí tenéis alguna duda? A ver, miro, yo voy parando de vez en cuando para ver si... De todos modos, os habéis acostumbrado a los vídeos
Y en directo cada vez venís menos, ¿eh? Bueno, vamos a ver los usos de los bienes de dominio público. Pues bueno, en primer lugar, teníamos aquí el artículo 84, que es básico de patrimonio de las relaciones públicas, dice que nadie sin título que lo autorice otorgado por la autoridad competente puede ocupar bienes de dominio público o utilizarlos en forma que exceda el derecho de uso que corresponde a todos. Y en este caso, pues bueno, pues las autoridades responsables vigilarán el cumplimiento de lo establecido en este apartado. En primer lugar, quiero decir esto que vamos a ver los distintos usos y yo aquí, bueno, me he ido por el reglamento de bienes. ¿Por qué? Porque, bueno, lo explica de forma bastante clara en el artículo 75. Dice, en el 74 dice, para el uso de los bienes de dominio público hay que distintas situaciones. La primera, pues, es el propio uso que le den los servicios municipales. Claro, es decir, si es un bien de dominio público afecta a un servicio público, pues será el uso, en este caso, el reglamento del servicio que esté adscrito dentro del ámbito de la potestad de autoorganización, ¿no? Y bueno, pues aquí estará en este caso la normativa. Entonces, la segunda, que sería el uso, digamos, de carácter de los de uso público, ahí tenemos que ir a una ordenanza, ¿no? Que es el uso que le va a dar la ciudadanía. O sea, lo que quiero deciros es que, claro, hay veces que nos vamos directamente al 75, es decir, como somos usuarios generalmente de los bienes de dominio público, es decir, bueno, ¿cuáles son los que podemos usar? Y, bueno, pero primero acordaros que como los bienes de dominio público están afectos a un servicio público, pues claro, es decir, el uso estará marcado en la normativa que regule el reglamento del servicio dentro de la poder de autoorganización, ¿vale? Y ahora vamos con el que digamos, el normal. Primero tenemos, el técnico de bienes habla del, primero tenemos el uso común. El uso común, digamos, es el normal. Y ya, acordaros que hemos visto antes que decía en la ley de patrimonio, que es el que se tiene que preconizar, al menos en el artículo 6, ¿no? La idea de que se haga es el uso común y es el que corresponde igual, sin ningún tipo de diferencias ni de nada. Dice, aquí tengo una sentencia, esto del Supremo del 1999, dice, el uso general es el que puede ejercitar por igual todo ciudadano sin que requiera una cualificación específica. Vale, pues ese es el uso común, el normal. Es decir, tienes una carretera, pues tú coges el coche y vas por la carretera, cumpliendo las normas de tal. Es un uso común, no tiene más. Luego tenemos, especificando, el general. El general es, bueno, cuando no concurran circunstancias especiales. ¿Qué significa esto? Pues que es aquel que se hace, por lo que os he dicho, un parque, un jardín, pues tú vas a usarlo como, con lo que decíamos, con el reglamento de uso del mismo. ¿Cómo vamos a poder establecerlo? Pues lo puedes reglamentar, pero lo reglamentas para todos, sin limitaciones. O sea, cumpliendo esa normativa de uso, pues se podrá usar, no tiene más. Luego está el especial. El especial es cuando no es un uso privativo, es decir, es un uso que tú lo vas a usar, pero que, bueno, por su carácter de peligrosidad o intensidad o cualquier otra cuestión, lo limitas. ¿Cómo lo limitas? Lo limitas a través de licencias. Aquí puse el uso especial, hablamos de terrazas o bares o el mercado, y yo creo que estaríamos hablando más de un uso privativo. Yo, por ejemplo, estaba buscando ejemplos y sería, por ejemplo, una licencia de navegación. Me explico, pues tú tienes un lago, ¿no? Y en este lago, pues tú quieres poner allí, pues que poder navegar y tal, pues bueno, pues pides una licencia. Es decir, ¿eso impide que otro se puede bañar o que pueda tal? Pues no, pues bueno. En el caso de las terrazas, pues hombre, si no ocupas toda la vía, pues entendemos que estaría sujeto a esto, ¿vale? Es decir, mientras no la ocupes, claro, si ya la ocupas y tenemos el uso privativo, que no sería el de los demás. Luego, hablaríamos ya del uso privativo. El uso privativo es aquel en el cual tu uso excluye al de los demás. Lo que pasa es que mirando la legislación sectorial, pues os digo que aunque no lo vamos a ver si lo miramos de refilón, a veces lo que le llaman un uso consultivo. Me explico, un río. Es decir, un río, pues hay una ley de aguas, ¿no? Y el río, pues se puede usar de muchas maneras.
Entonces tú puedes coger y decir, oiga, yo voy a poner aquí un salto de agua para llegar y lo diré, y poner una plataforma de energía hidroeléctrica. Claro, es decir, eso lo que supone es que solo tú puedes ponerlo. Es decir, no puede ponerlo otro. Es decir, y eso lleva, por eso diremos que es una concesión, ¿no? Es decir, ¿eso implica que otro no pueda pescar? ¿Eso implica que otro no pueda beber del agua o no puede usarla para riego? Pues no. Entonces, es decir, se puede compartir. Es un uso privativo en cuanto a ese uso que se le da. Es decir, ahí solo puedes poner una presa, lo que no puedes poner es otra presa al lado. Tiene que ser esa. Eso es un uso que excluye a los demás, pero que puede permitir un uso de otros. Por ejemplo, lo que decía antes de esto, pues una licencia de pesca. Pues claro, es decir, no puede que todo el mundo vaya a pescar allí y tal. Entonces, lo que haces es limitarlo. Pues doy licencias de pesca donde pues se puede pescar. Pues sí, se puede pescar, pero tienes que pedir permiso, te tienen que autorizar, ¿vale? Que sería un uso común especial, ¿vale? De privativo es el que excluye a los demás, pues en el caso que es una concesión de minas. Bueno, pues si te das a ti la mina, pues no hay otro que pueda hacer la mina. Y aquí excluyes, pero imagínate lo que te he dicho, en una central hidroeléctrica, pues bueno, en el Salto solo puedes hacerlo tú, pero bueno, se podría nadar y se podría pescar y se podría coger el agua, ¿vale? Evidentemente esto es un mundo. Luego tenemos que ver aquí el uso, digamos, normal. El uso normal es el uso conforme al destino principal que se le da a este bien de dominio público que le afecte. Y luego hablaríamos aquí, bueno, pues un uso anormal. El uso anormal sería pues el que no fuere conforme con el destino normal que se le da. Aquí hablaríamos de bueno, pues imagínate, yo qué sé, pues hablamos de una carretera y tú permites un uso para canalizar, por eso que ponen por debajo las tuberías para hacer allí las conexiones y tal. O bueno, pues le darías una concesión para decir, no es el uso normal de la carretera, pero bueno, es decir, la carretera cumple su destino y debajo dejamos que pongan tuberías o canalizaciones para pasar tuberías para la fibra óptica o para prestar otros servicios. O bueno, pues un poco así. Tampoco lo quiero liar más. Simplemente también os digo que acordaros de que en cuanto a los usos, tener claro lo de acuerdo con el reglamento de servicio cuando es un uso de uso público por parte de la propia administración y cuando es de uso para los ciudadanos, acordaros también del 75 del reglamento de bienes. Vamos a ver las prerrogativas ahora. Claro, decíamos que esas autotutelas, esas exorbitancias en la relación que existe por el uso de los bienes patrimoniales conlleva a esos privilegios de la administración. Lo que vamos a ver un poco es esos privilegios. El artículo 82 habla de recuperar la posesión del deslinde, ¿no?, que marca aquí, y en el reglamento de bienes habla además de la potestad de investigación, de deslinde, de recuperación de oficio, desahucio administrativo, ¿vale? E incluso el tema de poner sanciones. Claro, ¿qué tenemos que entender aquí? ¿En qué consiste la prerrogativa? Pues fíjate, pues hoy en día, ¿no? Es decir, si alguien llega y ocupa una casa de tu propiedad, pues tú tienes que ir a un procedimiento para echar, tienes que ir al juez, ¿vale? Sin embargo, en el caso de la administración, en principio no, ¿vale? O si tú quieres deslindar una finca con la del vecino, pues tú tienes que ir a iniciar un procedimiento de deslinde en el ámbito de la jurisdicción civil. Aquí no. Aquí lo que harás es un procedimiento reglado que tenemos en el reglamento de bienes para el deslinde. Pero ¿qué ocurrirá? Pues que tú dictarás una autoridad y digas, mira, los lindes son estos. ¿Eso significa que el otro no pueda irse a juzgado? Sí, pero se irá al contencioso y recurrirá ese acto que tú le has dado, que es un acto que presupone, ¿no?, la presunción juris tantum de validez, ¿vale? O recuperar la posesión, ¿vale?, cuando es un bien de dominio público. Aquí simplemente acordaros que cuando es un bien de dominio público, como ya hemos dicho que es inalienable y es imprescriptible, ¿no?, que entendíamos esto, si alguien yo qué sé, monta una tienda de campaña en una propiedad pues que es parque nacional y tal, pues llega y se le echa. O si alguien se queda parte de una finca municipal que es de dominio público, pues se le puede, en este caso, recuperar la posesión en cualquier momento. La cuestión está en que los bienes patrimoniales, aunque en esos bienes se supone que no están afectos a un uso o un servicio público, lo veremos en la próxima clase,
Lo que sí quiero que tengáis claro es que la acción para recuperar la posesión es de 1 año. ¿Vale? Entonces, en los bienes de dominio público, no, como es imprescriptible, no se da, pero en los bienes patrimoniales es 1 año, ¿vale? Retenerlo y tenerlo en cuenta para los test. Vale, pues ahora vamos a ver ya, estamos acabando, en lo que es ¿qué ocurre cuando nos pasa, los bienes patrimoniales, es decir, hemos dicho que teníamos bienes de dominio público, bienes patrimoniales, y puede ocurrir que la calificación del bien, fijaros, pueda seguir siendo de dominio público, pero pase de un uso a un servicio público o al revés, o deje de estar afecto a ese uso o al servicio público por lo que sea, y entonces cambia su calificación. Lo que vamos a ver ahora es la alteración de la calificación jurídica de los bienes. En este caso, tenemos en el artículo 81 de la Ley de Bases de Régimen Local que, bueno, pues evidentemente, para empezar, esto es un superexpediente, ¿no? La alteración de los bienes de dominio público, es decir, cuando deja de serlo. Acordaros que en la normativa de la Comunidad Valenciana teníamos en la adicional 11 de la Ley de Patrimonio de la Comunidad y referida a los sentidos, habla de la mutación de manial. La mutación de manial no es que se haya una alteración de la calificación jurídica, es decir, sigue siendo, pero lo que cambia es el titular, ¿no? Hemos dicho antes al principio ese elemento subjetivo, pues cambia el elemento subjetivo, pero los demás siguen, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, en ese expediente que tenemos en el artículo 81 de la Ley de Bases de Régimen Local, habla de que, es un expediente del que tiene que estar motivado, oportunidad y legalidad, y dice que se puede dar automáticamente pues con la aprobación de planes de ordenación urbana o proyectos de obras y servicios o la inscripción de bienes patrimoniales por más de 25 años a un uso en un servicio público. Bueno, es decir, primero, lo que quiero decir es que hay dos tipos de alteración, o incluso de afectación, si me permitís, que son la natural y la que sigue el procedimiento. Lo que vamos a ver es el procedimiento, ¿vale? Pero la natural, ¿cuál es? Pues, hombre, si tú llegas y haces un plan de ordenación urbana y dices que este terreno que está aquí va a ser pues un jardín o un parque, pues no hay que hacer nada más. Es decir, si ha aprobado el plan, dice que es un jardín, pues es un jardín. ¿Vale? Luego entraremos en las indemnizaciones, en las historias y tal, pero eso es arena de otro costal. O si tú llegas y, yo qué sé, pues tienes un bien patrimonial, una casa, y la has usado de la Casa de la Cultura, no has hecho ningún expediente, no has hecho nada de tal, y en esa casa pues lo usas para dar un servicio público. Pues bueno, pues si pasan más de 25 años, pues no tienes que hacer ahí nada, ya se entiende que es así, ¿vale? Sería eso. Ahora lo que nos interesamos es que vamos a hacer un expediente donde, si tiene en cuenta estos dos supuestos, le cambiaremos la calificación jurídica del bien y lo podremos o afectar o desafectar. Es decir, que pase a ser... afectar es más, digamos, sencillo. Me explico. Si tú tienes un edificio y dices que el ayuntamiento va ahí, pues claro, es decir, si el ayuntamiento, ya hemos dicho antes, que es un bien de uso público, pues ya está afectado. ¿Vale? Generalmente suele ser cuando desafectamos. ¿Por qué? Pues porque queremos enajenar o lo que sea. Y aquí tenemos que ir al reglamento de bienes, que es un poco lo que nos tiene que interesar para el tema de las preguntas y todo. En esto, a ver si tengo... Vale. En este reglamento de bienes tenemos en el artículo 8, habla que tiene que haber un expediente. Esto es importante. En ese expediente, ¿vale? Tiene que haber información pública de un mes. Lo vimos el otro día, mira, me viene al pelo. Lo vimos el otro día porque decimos la participación de los interesados en los expedientes. Y hablábamos de la audiencia que solo le compete a los interesados en el expediente, y luego información pública, donde además de los interesados, cualquiera puede formular alegaciones. Y decíamos, ojo, que la información pública, ¿vale?, cuando es perceptiva, y fijaros, este es un ejemplo, el artículo 8 del Reglamento de Bienes, cuando no se da, ¿vale?, provocaría la nulidad del expediente, ¿vale? Esto, uno. Y dos, acordaros que lo tenéis aquí, en la ficha anterior también lo teníamos, del reglamento de bienes, la aprobación para la alteración de la calificación jurídica de un bien es mayoría absoluta. Lo tenéis en el 8.2 del reglamento de bienes, pero acordaros que en el 47.2 de la Ley de Bases de Régimen Local también, ¿vale? Y en este caso, bueno, pues
En todo caso, dice aquí que la incorporación al patrimonio de entidad no se entenderá hasta que se haya hecho la elección formal por un órgano competente y se introduzca aquí todo esto. Bueno, ahí tampoco leerlo, que no tiene más. Aquí en el punto 4 del artículo 8 habla lo que hemos visto antes de la ley de bases del régimen local, ¿no? De los casos de aprobación de esto, y lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Entonces, ya la semana que viene veremos los bienes patrimoniales y ya, pues bueno, pues acabaremos el tema. Dudas, cuestiones, cosas. ¿Lo habéis entendido todo o no habéis entendido nada?